Te decimos que esa historia no es como te la contaron. Te ayuda a salir del efecto Mandela. Historias mal contadas con Jesús Piñero. Bueno, y hoy vamos a hablar con el profesor Piñero sobre la revolución del voto y esa historia mal contada. Para esto lo recibimos. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Lila? Muchísimas gracias por la invitación, de siempre. A ver, cuando se habla de la revolución del voto, ¿cuál es quizás ese error que se ha repetido una y otra vez pensando en esa universalidad del voto en Venezuela? Sí, bueno, normalmente esa fecha, que es el 18 de octubre, o que arranca el 18 de octubre de 1945, es una fecha muy polémica y por muchos años la gran mayoría de sus protagonistas se debatieron entre si era un golpe o era una revolución. Los defensores del golpe obviamente eran los defensores de Medina y los defensores de la revolución eran los miembros del Partido de Acción Democrática. Yo creo que cuando llega la historiografía profesional, en gran medida de la Escuela de Historia de la UCB, se empieza a poner como, empieza a construirse un relato que no es excluyente, es decir, fue un golpe, pero también una revolución. Eso, por ejemplo, con Manuel Caballero a la cabeza, con Salvi también, hubo un golpe militar que sacó a Medina, pero también hubo una revolución que le siguió. El profesor Rafael Arraiz lo maneja súper bien porque fue parte de su tesis doctoral. Yo creo que el principal resultado que deja esta jornada es el voto, no solo como mecanismo o recurso de defensa, de resolución de conflictos, de defensa de la democracia, sino también como parte de una inserción social. ¿En qué sentido? En que entran las mujeres, por ejemplo, a hacer vida política y a tener derechos políticos, derechos civiles que por mucho tiempo se mantuvieron restringidos. Sí, incluso hay un momento en el siglo XIX en que la Constitución consagra la universalidad del voto, pero no se pudo hacer efectivo. Las mujeres podían votar, pero eso no estaba en el panorama cultural y no se pudo, no fueron a votar. Pero ¿qué supuso, Jesús, que más allá de las polémicas sobre la fecha, si se trataba o no de una revolución, de un golpe, qué supuso la conquista del voto como instrumento para la democracia? Muchísimo. O sea, estamos hablando de un país que venía de un siglo lleno de guerras civiles y que tenía al menos 45 años sin elegir de manera directa y universal a su gobierno, al menos al Poder Ejecutivo. Y bueno, nada, los venezolanos, como dice Germán Carrera Dama, tuvieron que imaginar la democracia y lanzarse en un ensayo, y fue en efecto un ensayo que duró 3 años, porque luego vinieron 10 años de dictadura militar. Entonces, nada, desde entonces el voto se ha convertido en un mecanismo, no tal vez de resolución de conflicto, porque también llevamos mucho tiempo con varias elecciones y eso no significa que la sociedad no vive en conflicto, pero sí se creó una cultura democrática, una cultura que pasa por la demanda de derechos, por la exigencia de libertades y por la creencia de los consensos. Sí. Entonces, y obviamente el voto es el elemento central de esa jornada. Claro. Y yo creo que, en una antesala, una elección presidencial el próximo año, creo que es importante tener en cuenta eso. Y otra cosa, que en 1989 ese voto tuvo una conquista muy importante. Claro, con la COPRE. Claro, con el proyecto de la Ley de Descentralización Política y Administrativa de la COPRE, los venezolanos elegimos por primera vez directamente a nuestros gobernadores y alcaldes, ¿no? Eso supuso una conquista importante en ese camino del voto, ¿no? Es así. Entonces, yo creo que es una conquista que no nos han podido quitar. Desde entonces, el voto, fíjense que no solamente es un mecanismo de resolución de conflictos de manera pacífica, sino tampoco, no solamente es un mecanismo que inserta a las mujeres, a los analfabetas, a la sociedad, a la toma de sus derechos políticos, sino también se convierte en un elemento, pudiéramos decir, legitimador del poder. Es decir, se acaba el tema, o sea, por supuesto van a venir muchos golpes de Estado, pero estos presidentes, estos mandones, que llegan por Pérez Jiménez, Carlos Delgado Salvo,
que dan esos golpes de Estado van a tener que utilizar el voto como recurso legitimador, es decir, o sea, para poder ser presidente tú tienes que someterte a un proceso electoral, y a pesar de que hemos tenido elecciones viciadas, etcétera, el voto sigue allí, o sea, para ser presidente necesitas el voto, y eso en el siglo XIX, más allá, por supuesto, de la Constitución del 58, que es la Constitución que creo que el profesor lo menciona en su libro de las Constituciones, que es la Constitución que le da el voto directo. Sí. Más allá de eso, o sea, tú ves la sucesión de presidentes en el siglo XIX y era por las armas. Entonces, ahí tú te das cuenta que el voto se convierte en un elemento de legitimación del poder, del Estado. Pero también se convierte en un elemento que conforma la identidad del venezolano. Al venezolano le gusta elegir, le encanta una votación, más allá de que pueda en algún momento participar o no, incluso en su entorno cotidiano, las cosas propone, escojamos. Claro. Es así, hasta para elegir una reina de carnaval. Exacto. O sea, Y para se elegir exige cualquier cosa, transparencia y vamos a se poner una exige encuesta reglas. Sí. en la junta de condominio, en un salón de clase, vamos a votar si hacemos el examen después, vamos a llevar esta carta al consejo de escuela para que cambiemos el examen de tal fecha a tal fecha. O sea, siempre hay como que una vocación democrática, pero esa vocación democrática, como lo comentaba el profesor hace unos programas, también a veces se transforma en autoritaria. ¿Por qué? Porque, bueno, terminamos a veces confiando demasiado en una persona o dándole excesivas facultades a una persona que termina destruyendo o alterando, tergiversando los valores de la democracia. Mira, pero con el ánimo de complejizar este tema, la Constitución del 61 dictaminaba que el voto era obligatorio. En otros países, en Ecuador, por ejemplo, el voto es obligatorio. Es así. Yo creo, esto es una apreciación muy personal, yo no estoy de acuerdo con que el voto sea obligatorio. Yo creo que sí, o sea, es un compromiso, pero no debe ser impuesto. O sea, yo creo que no votar también debe ser respetable. Y si no tienes alternativas y no te sientes identificado con alguna de las alternativas disponibles, no deberías estar obligado a votar. Yo estoy muy de acuerdo con que el voto tiene que ser, no tiene que ser obligatorio, pero sí tiene que haber una cultura del voto, o sea, estimular Claro. que sea democrático, una decisión personal. Bueno, de hecho, la Constitución del 99 fue la que abolió el voto obligatorio, según yo recuerdo, ¿no? Sí, y de hecho en Ecuador a mí me sorprende porque dicen, si no votas, te multamos. Ujú. Sí, eso, el voto combinatorio, que sería eso, no es demasiado democrático, porque como tú No. estás diciendo, la opción de no votar es una opción y es un Claro. derecho también. Claro, pero lo que no le resta poder de decisión a ese proceso electoral. Es No, decir, claro. si la abstención es muy alta, hay que hacer una lectura de eso, pero eso no deslegitima ese resultado, porque así son las reglas del juego, ¿no? Bueno, por Exacto. ejemplo, en No Colombia, El que vota decide. en Colombia la abstención históricamente está alrededor del 50%. Y en Estados Unidos también es muy alta la abstención. La mitad, 50% también, es altísima. Sí, Venezuela ha tenido, yo creo que los resultados electorales de los últimos años dan cuenta de eso, o sea, desde la cultura democrática del venezolano, de, Sí. mira, sí, hay que votar o sea, y es una cosa increíble, o sea, está muy arraigado eso en la familia. Mira, vamos a votar en las elecciones, así no sepas ni siquiera cuáles son los candidatos. Sí. Claro. Así, o sea, siempre hay como un Por deseo cierto. total por participar. Por cierto, Jesús, la elección presidencial con mayor índice de abstención en la historia de Venezuela es la elección entre Hugo Chávez y Enrique Salas Romer, Imagínate. que llegó casi al 40% de la abstención. Qué bárbaro. Sí, sí, y fíjate, y también eso da cuenta del resultado que también salió de allí. Entonces, sí, yo creo mucho en el voto, pero no creo que tiene que ser, como dice el profe, obligatorio. Siempre Bueno. tiene que... Y el hecho de que eso esté muy arraigado en nuestra cultura tampoco hace que las mayorías sean infalibles, es decir, en todo proceso electoral, bueno, la gente después tiene que asumir las consecuencias de su lo que decisión. manifiesta, de su decisión, bien sea de no ir o de ir y escoger alguno de los candidatos. Pero Jesús, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Así que queda pendiente que nos veamos el próximo lunes. Es Así así. es. Muy bien, muchas Bueno, gracias, Jesús. muchísimas gracias. Jesús Piñero, profesor de la Universidad Central de Venezuela, periodista e historiador. Y hemos llegado al final de nuestro programa, Lila Vanorio. En la